El tabú y la ignorancia. El origen del riesgo. La salud sexual se ha convertido en una zona de guerra, y el enemigo más formidable no es la enfermedad en sí misma, sino el asfixiante silencio que la rodea. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, o infecciones de transmisión sexual, ITS, se propagan en una peligrosa epidemia silenciosa, alimentada directamente por la vergüenza, el mito y, sobre todo, una profunda y peligrosa ignorancia. Hemos normalizado la conversación sobre muchas enfermedades, pero las que se transmiten en la intimidad siguen siendo un tabú que condena a millones de personas a vivir con miedo, estigma y consecuencias de salud a largo plazo, muchas veces irreversibles. Es hora de confrontar esta realidad sin paños calientes, de exigir la verdad y de desmontar el muro de silencio que protege al riesgo y condena a las víctimas. La complacencia con el riesgo es un acto de negligencia que nos afecta a todos como sociedad. El mito más peligroso es la persistente creencia de que las ETS solo afectan a ciertos grupos sociales marginados o a personas con una vida sexual considerada promiscua o con múltiples parejas. La realidad, sin embargo, es brutalmente democrática. Estas infecciones afectan a cualquier persona que sea sexualmente activa en la actualidad. El riesgo se mide no por el número total de parejas sexuales que se han tenido, sino exclusivamente por el nivel de protección que se utilizó en una sola interacción sexual. Esta falsa sensación de seguridad, basada únicamente en la confianza emocional y el desconocimiento de los hechos, es el caldo de cultivo perfecto para la propagación viral. Creer que a mí no me va a pasar es el primer y más ingenuo paso hacia una posible infección. La ignorancia no es una excusa, es una amenaza directa de salud pública que debemos erradicar con información precisa y contundente, sin temor. La desinformación sobre el omnipresente virus del papiloma humano, VPH, es un claro y alarmante ejemplo de esta profunda crisis de conocimiento. El VPH es estadísticamente la ITS más común a nivel mundial, y sin embargo la mayoría de la gente desconoce que casi todos los adultos sexualmente activos lo contraerán en algún momento de su vida, o que es la causa principal de cáncer de cuello uterino y otros cánceres graves y dolorosos. El estigma asociado al VPH es tan fuerte que hace que muchos duden en vacunarse o realizarse pruebas de detección, comprometiendo gravemente su salud futura. La vacuna contra el VPH no es solo una medida preventiva opcional, es una armadura esencial que, por lógica de salud pública, debería ser obligatoria para todas las nuevas generaciones, sin discusión. El miedo a la prueba médica es otra barrera fundamental y difícil de superar en la lucha contra la ETS. Muchas personas evitan activamente hacerse pruebas de detección por el paralizante temor al diagnóstico de una enfermedad y al juicio social que éste conlleva. Este miedo irracional, impulsado por el profundo estigma social, convierte rápidamente a los infectados asintomáticos en portadores involuntarios que propagan la enfermedad de manera silenciosa y efectiva. La falta de pruebas de rutina de carácter obligatorio en la salud pública es, de hecho, una falla sistémica que perpetúa la epidemia. La prueba no es un juicio moral, es un acto de responsabilidad ineludible hacia uno mismo y hacia cualquier futura pareja, un requisito fundamental de la salud sexual responsable. Analicemos las preocupantes cifras de la clamidia y la gonorrea, dos infecciones bacterianas que a menudo son completamente asintomáticas en sus etapas iniciales, pero que si no se tratan pueden causar daño permanente al sistema reproductivo, incluyendo infertilidad en hombres y mujeres. La facilidad de su propagación y la discreción con la que operan sin dar señales evidentes las convierte en una amenaza constante, especialmente virulenta entre los jóvenes. El hecho de que sean relativamente fáciles de curar con una simple dosis de antibióticos hace aún más trágica la ignorancia que permite que el daño se perpetúe innecesariamente. Exigir la prueba regular es tan crucialmente importante como exigir el uso constante del condón.
El herpes genital, causado por el virus VHS-2, genera una de las cargas de estigma más pesadas a nivel emocional. Aunque es una condición médica crónica perfectamente manejable que no pone en riesgo la vida de la persona, el diagnóstico a menudo se percibe socialmente como una sentencia de rechazo y aislamiento. La verdad biológica es que el herpes es increíblemente común y se transmite incluso cuando no hay síntomas o brotes visibles, mediante la excreción viral asintomática. Este miedo irracional, basado en el desconocimiento, lleva a muchos a ocultar su condición a sus parejas, violando la confianza y poniendo en grave riesgo la salud de otros. Es urgente educar sobre la clara diferencia entre una infección crónica y una sentencia de muerte social. La sombra persistente del VIH-Sida sigue siendo un poderoso motor de pánico y discriminación, a pesar de los avances monumentales logrados en la ciencia médica en las últimas décadas. Hoy en día, el VIH es tratado eficazmente como una condición crónica manejable gracias a los modernos tratamientos antirretrovirales, TAR, disponibles. Sin embargo, la desinformación masiva hace que muchos sigan viendo el diagnóstico como un fin irreversible, ignorando la verdad fundamental de que una persona con VIH en tratamiento eficaz, con carga viral indetectable, no transmite el virus, el principio IMERI, indetectable, als intransmisible. Esta falta de conocimiento condena a la discriminación cruel. La responsabilidad del sistema educativo y los medios de comunicación en esta crisis de salud sexual es absolutamente ineludible. Hemos fallado rotundamente en impartir una educación sexual integral, dejando que los jóvenes aprendan sobre sexo y riesgo de fuentes no confiables, mitos urbanos y pornografía. La flagrante falta de un lenguaje abierto y honesto sobre las ETS, sus riesgos reales y los métodos de prevención, es un acto de negligencia estatal que tiene un alto costo en vidas y en salud pública. La educación sexual no es una opción pedagógica, es un derecho humano fundamental y una necesidad vital para la supervivencia sanitaria de la sociedad. El uso correcto y constante del condón sigue siendo la herramienta preventiva más efectiva y universal contra la gran mayoría de las ETS. Sin embargo, su uso a menudo se negocia, se omite por impulso o se asocia erróneamente con la falta de confianza en la pareja, lo cual es ridículo. Es fundamental entender que el condón es un pacto de responsabilidad, una prueba tangible de cuidado, no un signo de duda o desconfianza. Romper la barrera psicológica de la vergüenza sobre su uso y normalizarlo debe ser una prioridad absoluta en cualquier campaña de concientización efectiva y moderna. La existencia de la prevención postexposición, PEP, y preexposición, PrEP, para el VIH son avances científicos que han revolucionado la prevención, pero que son alarmantemente desconocidos para una gran parte de la población en riesgo. Estos tratamientos modernos son una armadura química contra la infección, demostrando que la ciencia nos ofrece herramientas poderosas e innovadoras, si tan solo las conociéramos y las utilizáramos correctamente y a tiempo. La falta de acceso fácil y de información clara sobre estas herramientas vitales es una falla de la salud pública que debe ser corregida de inmediato. En conclusión, la lucha desesperada contra las ETS es, en esencia, una lucha encarnizada contra la cultura del silencio y la vergüenza. La clave definitiva para detener esta epidemia no reside solo en la ciencia médica y sus avances, sino principalmente en la valentía de hablar abiertamente, de exigir pruebas y de usar protección sin excusas. Debemos transformar radicalmente el estigma en empatía y la ignorancia en conocimiento útil. El riesgo existe, es real y es una amenaza constante. Es hora de abandonar la complacencia y la vergüenza y asumir la responsabilidad total sobre nuestra propia salud y la de nuestras parejas. El primer paso absoluto para la sanación social y personal es la verdad y la transparencia. Y la verdad innegable
es que la prueba es el único acto de amor responsable y maduro. Es hora de que el miedo cambie de bando, que el miedo a la infección supere y venza al miedo al estigma social. El ataque a los ídolos, desafío al mito de la confianza. La cultura de la confianza en las relaciones íntimas ha sido distorsionada de manera peligrosa, creando un mito catastrófico, que la intimidad emocional se traduce automáticamente y sin fallas en seguridad biológica. Este es un error profundamente irresponsable que ha alimentado la propagación silenciosa de ETS a niveles alarmantes en la población. La confianza es, por supuesto, necesaria e incluso vital para el amor y la conexión emocional, pero bajo ninguna circunstancia es una barrera física contra la infección. Es urgente confrontar esta falacia con honestidad brutal, exigiendo un nuevo estándar de transparencia y responsabilidad que separe claramente la emoción del riesgo biológico. El silencio peligroso en nombre de la supuesta confianza es el acto de irresponsabilidad más grande que se puede cometer en una relación de pareja. La verdad, aunque a veces es incómoda y desafiante, es el único escudo real y efectivo. El concepto de la monogamia secuencial, tener una pareja a la vez, pero varias a lo largo de la vida sexual, es a menudo malinterpretado por la gente como un estado de riesgo cero. Las personas asumen erróneamente que, al iniciar una nueva relación, el historial completo de riesgo de la pareja anterior desaparece mágicamente. La cruda realidad es que muchas ETS, como el omnipresente VPH y el herpes, pueden ser latentes durante años dentro del cuerpo, sin presentar síntoma visible alguno en la persona. Por lo tanto, el riesgo de una nueva relación sexual depende directamente del historial médico sexual completo y verificable de ambas personas, no solo del corto tiempo que llevan saliendo juntos. El riesgo viaja en el tiempo. El ataque directo a los intocables del mito de la confianza comienza y se consolida con la exigencia fundamental de pruebas mutuas y recientes al iniciar una relación sexual. Este acto, a menudo percibido socialmente como una ofensa grave o una flagrante falta de fe en la honestidad de la pareja, debe ser normalizado sin demora como un requisito innegociable de la salud. De la misma forma abierta y tranquila que se comparten los antecedentes familiares de salud, se debe compartir el estado de salud sexual actual. El que se niega rotundamente a la prueba, por miedo, por arrogancia o por ocultar algo, es, por lógica, la persona de mayor riesgo en la dinámica. No se trata de dudar del amor o de los sentimientos. Se trata de proteger la salud de ambos, un principio innegociable de respeto. El daño psicológico asociado a un diagnóstico de ETS es con frecuencia tan grave y debilitante como el daño físico, y la sociedad ha fallado estrepitosamente en ofrecer el apoyo adecuado. El diagnóstico a menudo viene acompañado de una ola destructiva de culpa, vergüenza profunda y temor abrumador al rechazo, que puede conducir rápidamente a la depresión clínica y al aislamiento social. En lugar de ofrecer la empatía y la compasión necesarias, la sociedad perpetúa cruelmente el estigma, tratando a los infectados como parias sociales. Esta falta de comprensión y apoyo condena a los individuos a un sufrimiento emocional innecesario y evitable, demostrando que nuestra moralidad colectiva es más cruel que la propia enfermedad. La responsabilidad compartida es clave e indispensable. Cuando lamentablemente ocurre una infección, la primera reacción instintiva es buscar inmediatamente un culpable, iniciar un juicio personal y destructivo para determinar quién fue el primero en infectar al otro. Este enfoque reactivo es absolutamente destructivo y contraproducente para la pareja. La atención primaria debe centrarse exclusivamente en el tratamiento inmediato y la prevención rigurosa de la futura transmisión. La infección es un problema de salud que debe abordarse con madurez, comunicación y cooperación, no con acusaciones o resentimiento. La única responsabilidad importante es la de proteger a la pareja,
sin importar dónde o cómo se originó la infección. La industria del entretenimiento, el cine y los medios de comunicación cargan con una inmensa culpa por romantizar las relaciones sexuales sin considerar el riesgo. Se promueve constantemente una imagen de la sexualidad impulsiva, espontánea y sin consecuencias, donde la prevención es un elemento de último momento, rara vez visible en pantalla. Es imperativo que la cultura popular se convierta en un agente de cambio positivo, normalizando la conversación honesta sobre las ETS y la prevención, mostrando el uso del condón no como un obstáculo embarazoso, sino como un acto natural de cuidado, respeto y amor propio. El arte debe reflejar la realidad responsable. Las ETS asintomáticas son el enemigo invisible y escurridizo que acecha peligrosamente en la sombra. Condiciones bacterianas como la clamidia y la gonorrea pueden no presentar síntomas visibles o molestos en sus etapas iniciales, pero sin embargo continúan causando daño interno grave, como la enfermedad inflamatoria pélvica, EIP, en mujeres e infertilidad. Este desconocimiento masivo hace que la gente no sienta la urgencia real de hacerse pruebas médicas regulares. La única forma efectiva de ganar esta batalla es con pruebas periódicas y, si es necesario, obligatorias para las personas con riesgo, rompiendo por completo la dependencia en la aparición de síntomas. El concepto del sexo seguro necesita ser urgentemente redefinido y ampliado. No solo implica el uso físico de barreras protectoras como el condón, también implica la comunicación honesta y abierta, la realización de pruebas regulares y el conocimiento transparente del historial de salud de la pareja. El sexo seguro es un diálogo continuo y maduro, no un evento de una sola vez y listo. Reducir la responsabilidad a un simple condón es simplificar peligrosamente una problemática mucho más compleja que requiere madurez emocional, honestidad radical y la voluntad de ser vulnerable con la pareja. La batalla del VIH es un ejemplo brillante de cómo la ciencia puede vencer al miedo y al desconocimiento si se acompaña de una educación efectiva. Hoy, los avances en la terapia antirretroviral no solo permiten a las personas infectadas llevar vidas largas y plenas sin limitaciones, sino que también eliminan completamente el riesgo de transmisión biológica. El mensaje crucial, II, indetectable, y AS, intransmisible, es la bandera de la esperanza y la normalización que debe ser difundida masivamente para combatir la discriminación irracional que aún persiste en la sociedad. La vergüenza es un mecanismo obsoleto de control social que debemos desmantelar por completo. Las ETS son infecciones médicas tratables, no castigos morales o divinos. Tratar a una persona con ETS con desprecio, juicio o burla es un acto de crueldad innecesaria que no tiene cabida en una sociedad moderna y empática. La empatía, el apoyo incondicional y la confidencialidad absoluta son cruciales para fomentar la apertura y asegurar que las personas busquen tratamiento sin temor a ser juzgadas o expuestas. En el juicio contra el mito de la confianza ciega, la sentencia ineludible es clara. La confianza no es prevención biológica. La confianza debe ser el motor de la honestidad para compartir la información médica de salud y la voluntad de proteger al otro activamente. Exigir la prueba no es desconfiar del amor. Es el acto de amor más responsable y maduro que existe. Es la única forma garantizada de asegurar que la intimidad sea una fuente de placer y conexión, y no una puerta de entrada al riesgo silencioso. El llamado final es a la acción individual inmediata. Toma el control total de tu salud sexual. Sé el fiscal y el guardián de tu propio bienestar. Exige transparencia de tu pareja y no permitas jamás que el miedo irracional o el tabú obsoleto dicten tus decisiones más importantes. La única forma de parar esta epidemia silenciosa y dolorosa es hablando de ella en voz alta, sin vergüenza y con la verdad por delante. El costo humano y financiero, la factura del silencio, el costo real de las enfermedades de transmisión sexual, ETS.
Es una factura ineludible que la sociedad paga constantemente en vidas perdidas, en sufrimiento crónico a largo plazo y en miles de millones de dólares desviados del erario público. El silencio cómplice que rodea al diagnóstico y la prevención no es solo una carga emocional abrumadora para el individuo, sino una carga financiera absolutamente insostenible para los sistemas de salud nacionales. La falta de inversión en prevención y la ignorancia generalizada en la detección temprana generan una cascada de enfermedades crónicas y devastadoras, como el cáncer de cuello uterino, VPH, o la infertilidad, cuyo tratamiento es exponencialmente más caro y complejo que un simple test o una vacuna. Desde una perspectiva puramente económica, la inversión audaz en educación y prevención es la única estrategia fiscal y sanitariamente viable a largo plazo. El impacto del virus del papiloma humano, VPH, es un caso de estudio dramático sobre la negligencia en salud pública. Al ser estadísticamente la ITS más común, su papel en la génesis de cánceres genitales y orofaringios es devastador, cobrando un alto precio en vidas y recursos. Millones de dólares se gastan anualmente en tratamientos oncológicos invasivos que podrían haberse evitado por completo con una simple vacuna a tiempo y revisiones ginecológicas rutinarias. El fracaso constante en la implementación masiva de la vacuna contra el VPH en adolescentes es, sin dudarlo, una falla de salud pública sistémica que condena a las futuras generaciones a un riesgo innecesario y, lo que es peor, excesivamente costoso. El coste de la vacuna es un gasto mínimo comparado con el coste incalculable de una vida con cáncer. La conexión directa entre las ETS no tratadas y la infertilidad es un drama humano que afecta profundamente a millones de parejas que desean formar una familia. Infecciones bacterianas no detectadas, como la clamidia o la gonorrea, pueden ascender silenciosamente y causar la temida enfermedad inflamatoria pélvica, EIP, en mujeres, dañando irreversiblemente las trompas de falopio y provocando infertilidad. En los hombres, estas infecciones pueden ser causa de epididimitis crónica. El costo emocional, social y financiero asociado a los tratamientos de fertilidad, como la fertilización in vitro o FIV, es incalculable, siendo una factura indirecta del silencio, la vergüenza y la falta de pruebas. Es una tragedia silenciosa y, sobre todo, evitable. El VIH-Sida sigue siendo el ejemplo más claro y palpable de la factura a largo plazo de la negligencia en prevención. Aunque los tratamientos antirretrovirales, TAR, han transformado la infección por VIH en una condición crónica y manejable, el manejo médico de la enfermedad durante décadas es un compromiso financiero gigantesco y constante para los sistemas de salud. La prevención activa y masiva, a través del uso correcto de la PrEP, los condones y la difusión constante del mensaje II, indetectable a intransmisible, es la única forma efectiva de mitigar este impacto económico devastador. Cada nueva infección evitada en la población es, por lo tanto, un doble triunfo, financiero y humanitario. El factor de la resistencia a los antibióticos es una amenaza creciente y aterradora, impulsada en parte por el tratamiento inadecuado o incompleto de ETS bacterianas. Cuando infecciones comunes como la gonorrea no se tratan correctamente o la gente interrumpe los tratamientos recetados, se fomenta activamente la aparición de cepas bacterianas resistentes a los medicamentos actuales. Esto crea una bomba de tiempo sanitaria a nivel global, donde enfermedades hoy fácilmente curables podrían volverse intratables y mortales en el futuro. Es un problema que trasciende fronteras y que exige disciplina médica y una adherencia estricta a los protocolos de tratamiento. El estigma social y la vergüenza tienen un costo financiero oculto al disuadir a las personas de buscar activamente atención médica cuando sospechan una infección.
Las personas con ETS, por miedo al juicio público o al rechazo social, a menudo retrasan significativamente la visita al médico hasta que la infección ha progresado a una etapa mucho más crónica y difícil y, por ende, mucho más cara de tratar. Esta dilación no solo pone en grave riesgo su salud y la de otros, sino que aumenta el costo final del tratamiento. El sistema de salud debe operar como un refugio seguro y confidencial, no como un lugar de juicio moral, para fomentar la detección temprana. La salud materno-infantil también carga con una pesada factura debido a las ETS. Las infecciones no tratadas en mujeres embarazadas pueden causar complicaciones muy graves al feto o al recién nacido, incluyendo condiciones devastadoras como la ceguera, deformidades permanentes e incluso la muerte. El diagnóstico y tratamiento de estas complejas condiciones neonatales es extremadamente costoso para el Estado y totalmente evitable si la madre hubiera recibido pruebas de detección y tratamiento oportuno durante el embarazo. Es una falla moral y médica que se paga con el sufrimiento de los más vulnerables. La responsabilidad individual de cada ciudadano se traduce directamente en un ahorro colectivo significativo para el país. Cada persona que utiliza el condón de manera constante se hace pruebas regularmente y comunica su estado de salud de forma transparente. Está contribuyendo activamente a reducir la carga financiera sobre el sistema sanitario. El cuidado personal, en este contexto, no es un acto egoísta, es un acto de alto civismo. La prevención no es una opción privada, es una obligación social que impacta directamente en la capacidad de los hospitales y los gobiernos para atender otras enfermedades de alta prioridad. El documental debe servir como una potente voz de alerta y fiscalización para los responsables de las políticas públicas. La inversión prioritaria en clínicas de salud sexual gratuitas y con total confidencialidad, y la financiación de campañas de concientización agresivas y sin tabúes, deben ser prioridades presupuestarias innegociables. Reducir el gasto en prevención es un falso ahorro miope que se paga muy caro a largo plazo en tratamientos crónicos, emergencias sanitarias costosas y pérdida de vidas productivas. La industria farmacéutica también debe ser fiscalizada rigurosamente. La accesibilidad y el costo de las vacunas, como la del VPH, y los tratamientos antirretrovirales de última generación deben ser monitoreados para asegurar que no se conviertan en privilegios de unos pocos. La salud pública exige, como un derecho fundamental, que las herramientas de prevención y curación estén al alcance de todos los ciudadanos, sin importar su nivel socioeconómico o su ubicación geográfica. En el juicio final contra el costo de las ETS, el veredicto es devastador y unánime. La ignorancia es la variable más cara de todas. El silencio autoimpuesto no solo cuesta vidas y provoca sufrimiento, sino que colapsa y desangra los sistemas sanitarios. Es hora de que el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad asuman la responsabilidad total de financiar la verdad, la educación sin tabúes y la prevención activa. El único camino viable para reducir la factura social es la honestidad radical y la educación universal y obligatoria. Debemos exigir que el conocimiento médico sea libre y accesible, y que la histórica vergüenza sea reemplazada por el compromiso colectivo de cuidarnos unos a otros. El costo de la prevención es, sin duda, la inversión más inteligente que podemos hacer hoy. El legado de la epidemia silenciosa de las ETS es un espejo brutal y despiadado de nuestra sociedad actual. Es un reflejo de nuestra hipocresía social, nuestra cobardía para hablar de sexo con honestidad y nuestra negligencia sistémica y cultural. Hemos construido a lo largo del tiempo una cultura que promueve ardientemente la libertad sexual y la espontaneidad, pero que a la vez castiga con dureza la consecuencia biológica de esas acciones, dejando a los afectados en el aislamiento absoluto y la vergüenza insoportable. Es urgente y necesario que este documental sea el detonante de una exigencia de responsabilidad total, tanto a nivel individual como en el ámbito colectivo. Debemos romper de una vez por todas el ciclo vicioso de la infección y el estigma,
adoptando un nuevo paradigma donde la salud sexual sea vista y tratada como un componente fundamental del bienestar general y no como un tema relegado a incómodos susurros. La responsabilidad individual debe ser elevada a la categoría de un dogma moral y social. Esto significa, sin ambajes, que cada persona sexualmente activa tiene la obligación moral y ética de conocer a fondo su estado de salud, hacerse pruebas de ETS de manera periódica, especialmente al iniciar o cambiar de pareja, y utilizar consistentemente métodos de barrera. La débil excusa de la confianza ciega debe ser desterrada para siempre de nuestro vocabulario en la intimidad. El verdadero amor y el respeto incondicional se demuestran activamente protegiendo al otro con resultados de pruebas recientes y el uso de condones, no con promesas vacías o sentimentalismos. Este profundo cambio de mentalidad individual es la única forma real y efectiva de desmantelar la cadena de transmisión que nos asfixia. La batalla feroz contra el estigma social es nuestra obsesión final y más importante. Debemos tratar a las ETS por lo que son en realidad, condiciones médicas que requieren tratamiento, no castigos morales o fallas de carácter. El lenguaje que utilizamos es absolutamente crucial en esta lucha. Debemos eliminar y evitar el uso de términos despectivos como limpio o sucio, que solo refuerzan el juicio y la discriminación. La empatía profunda debe reemplazar inmediatamente a la burla. Las personas que viven con ETS merecen el mismo apoyo, la misma confidencialidad y la misma dignidad que cualquier otra persona con una condición de salud crónica. La sociedad tiene la obligación moral de ser un refugio seguro, no un verdugo que condena. El sistema de salud pública debe ser completamente reformado para priorizar la salud sexual con recursos adecuados. Las pruebas de detección de ETS deben ser rápidas, gratuitas, totalmente confidenciales y estar disponibles sin barreras en todos los centros de atención primaria, sin necesidad de justificación o vergüenza. La detección temprana y oportuna es el arma más efectiva y barata contra la propagación y la cronicidad de las enfermedades. Las clínicas deben transformarse en espacios de educación activa, no solo de tratamiento reactivo, donde la información vital sobre PrEP, PEP y manejo del VPH se brinde de manera proactiva y sin juicio. La educación sexual integral y obligatoria debe ser impuesta sin ningún debate en todos los niveles educativos, desde la infancia. El conocimiento científico y la honestidad radical son las únicas vacunas reales contra el riesgo. Esta educación no debe centrarse únicamente en la abstinencia, sino en la crucial reducción de riesgos, el consentimiento informado, la comunicación efectiva y el manejo maduro de las consecuencias biológicas de la actividad sexual. Entender el riesgo desde la adolescencia es el cimiento sólido de la salud sexual adulta. El tabú es un lujo moral que nuestra sociedad ya no puede permitirse. La industria de la comunicación y el entretenimiento debe asumir su rol masivo en la normalización. Los medios de comunicación, el cine, las series y las redes sociales tienen la responsabilidad social de mostrar el uso del condón como un acto natural de cuidado y respeto, y no como un gag cómico o un signo de desconfianza. El contenido educativo y proactivo sobre ETS debe ser tan común y accesible como el contenido sobre nutrición o ejercicio físico. La visibilidad de estos temas es el primer y más grande paso hacia la aceptación, la prevención y la reducción del estigma. El VPH debe ser tratado como una crisis de salud pública de alta prioridad, exigiendo la vacunación obligatoria y universalmente accesible para todos los adolescentes, sin distinción de género, estatus socioeconómico o ubicación geográfica. La prevención del cáncer no puede ser un privilegio para unos pocos. La desinformación persistente sobre la vacuna debe ser combatida con la misma vehemencia que la enfermedad misma, utilizando la ciencia rigurosa y los datos estadísticos para desarmar los mitos y las teorías de la conspiración. La filosofía del indetectable, intransmisible
III debe ser el mensaje más difundido en la lucha contra el VIH-Sida. Es un mensaje de esperanza y ciencia que combate directamente el miedo atávico y la discriminación irracional. Informar a la población sobre los avances de la ciencia es una obligación para que las personas que viven con VIH puedan llevar vidas plenas, sin el peso paralizante del estigma y la exclusión social. La ciencia médica ya ha ganado la batalla biológica. Ahora, la sociedad debe ganar la batalla moral. El futuro de la prevención reside, sin duda, en la innovación tecnológica, pero también, y de manera crucial, en la honestidad radical. Debemos apoyar firmemente la investigación de nuevas vacunas y tratamientos para ETS actualmente incurables, como el herpes. Sin embargo, ninguna tecnología reemplaza la conversación humana. La comunicación abierta, honesta y sin juicios entre parejas sigue siendo la primera y más importante línea de defensa. La transparencia en la intimidad es la clave definitiva del progreso. Este documental, con su intensidad, su confrontación directa y su tono de urgencia, es un llamado masivo a la acción. Es un grito de alerta al sistema y un espejo crítico al individuo. Es la voz que exige que dejemos de lado el miedo a hablar de sexo y que enfrentemos las consecuencias biológicas de nuestras acciones con madurez y responsabilidad innegociable. El legado que dejaremos a las futuras generaciones será la responsabilidad sin excusas. Debemos enseñarles, sin ambajes, que la libertad sexual viene intrínsecamente acompañada de la obligación moral de protegerse a sí mismos y de proteger activamente a los demás. El conocimiento es poder, y en el caso de las ETS, el conocimiento es supervivencia vital. El juicio final es enteramente personal y se plantea a cada espectador. ¿Estás dispuesto a conocer tu estado de salud? ¿Estás dispuesto a proteger activamente a tu pareja con hechos? ¿Estás dispuesto a desafiar y romper el tabú por la salud? La respuesta individual y honesta a estas preguntas definirá el destino final de la epidemia silenciosa. La obsesión final de esta generación debe ser la erradicación total del silencio. Debemos hablar sin miedo, hacernos la prueba sin vergüenza y protegernos sin negociaciones. Que el miedo cambie de bando. Que el miedo a la infección, a la ignorancia y a la irresponsabilidad sea finalmente más grande que el miedo al estigma. Que este documental sirva como el fiscal de la conciencia pública, obligándonos a mirar la realidad de frente y a exigir la responsabilidad total y sin excusas en cada acto de intimidad. La lucha contra la ignorancia continúa, y la victoria depende enteramente de la verdad.